Nadie olvida la primera vez que descubre quién es en verdad. Pero ¿qué ocurre cuando ese descubrimiento trasciende lo humano? Jesús, el niño de Nazaret, no siempre fue visto como el Mesías. Antes de los milagros, fue un pequeño que corría por calles polvorientas, jugando con piedras y sonriendo bajo el sol. La gente lo conocía como el hijo del carpintero, un niño frágil, aparentemente común, que ayudaba a José en la madera y escuchaba con atención la voz dulce de María. Pero dentro de su corazón ardía un misterio que nadie alcanzaba a comprender, una voz interior, profunda y eterna, que lo empujaba a mirar más allá de la infancia. Fue en Jerusalén, entre el bullicio del templo, cuando la chispa se encendió. Mientras otros niños buscaban distracción, él buscaba respuestas en las Escrituras. Los maestros se asombraban de su sabiduría, sin entender de dónde provenía. Y Jesús, con apenas 12 años, pronunció palabras que cambiarían para siempre la historia. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ese instante marcó el inicio de una conciencia divina, el día en que el niño entendió que no era solo hijo de María y José, sino hijo del Dios eterno. Un día que no fue casualidad, sino revelación. El día en que Jesús descubrió que era Dios. Hablar de Jesús es adentrarse en un misterio que trasciende el tiempo. Pero hablar de su infancia es abrir una ventana a la humanidad más pura del Hijo de Dios. Nazaret no era un lugar famoso, era una aldea sencilla con casas de piedra, talleres humildes y caminos polvorientos donde la vida transcurría lentamente. Allí, entre risas de niños y tareas cotidianas, creció Jesús, y en ese entorno sencillo fue descubriendo poco a poco la grandeza de la misión que le esperaba. No lo hizo de golpe ni con estruendos celestiales. Su conciencia divina se manifestó en lo pequeño, en lo cotidiano, en el amor que lo rodeaba. Este viaje que hoy te propongo es mirar la vida de Jesús con ojos nuevos. Detenernos en su niñez, en los gestos simples que marcaron su corazón y que anticipaban lo que vendría después. Cada escena de su infancia nos recuerda que Dios eligió hacerse cercano, que en un niño, aparentemente común, ardía la luz que cambiaría el destino de la humanidad. En este video, recorreremos ese instante único, el día que Jesús descubrió que era Dios. Y lo haremos con respeto, con emoción y con la certeza de que cada detalle es una enseñanza para nuestra propia vida. Antes de comenzar, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete a este canal, dale un me gusta a este video y comparte tu comentario diciéndonos desde qué país o ciudad nos acompañas. Así juntos, podremos seguir descubriendo las huellas del Jesús humano y divino, el que sigue inspirando corazones hasta hoy. Nazaret era una aldea pequeña, escondida entre colinas de Galilea, con calles estrechas de tierra y casas construidas con piedras y barro. Allí, en medio de la sencillez y del trabajo duro, creció Jesús. Nadie que pasara por aquel lugar podría imaginar que en esa aldea olvidada estaba el niño que cambiaría la historia de la humanidad. Las mañanas comenzaban temprano. El canto de los gallos despertaba a la aldea, y María solía encender el fuego mientras el aroma del pan recién hecho llenaba la pequeña casa. Jesús, con apenas unos pocos años, observaba cada gesto de su madre con atención. Aprendía no solo a amasar la harina, sino también a descubrir el amor que se escondía en lo cotidiano. José, el carpintero, trabajaba con sus manos fuertes y pacientes. Sus herramientas resonaban contra la madera en un ritmo constante, casi musical. Jesús se acercaba curioso, tocaba los trozos de madera y preguntaba con inocencia. José lo miraba con ternura y le respondía, enseñándole que cada trabajo, por pequeño que fuera, podía hacerse con dignidad y fe. La infancia de Jesús no estuvo marcada por lujos ni comodidades.
Sus sandalias eran simples, su túnica era tejida por su madre y el agua debía ser cargada en cántaros desde el pozo. Sin embargo, en esa sencillez se escondía una riqueza mayor, la experiencia de una vida compartida, donde cada gesto de amor enseñaba más que cualquier palabra. Jesús jugaba con otros niños en las calles polvorientas, corrían entre las piedras, lanzaban pequeñas ramas como si fueran lanzas y se escondían tras los olivos. A simple vista parecía un niño común, pero sus palabras dejaban perplejos a quienes lo escuchaban. Mientras los demás hablaban de juegos, él preguntaba por las estrellas, por el origen de la vida y por la voz de los profetas. Nazaret era un lugar pequeño, y en esa pequeñez Jesús aprendió a mirar lo profundo. El trabajo de la tierra, el cuidado de los animales y las historias contadas por los ancianos en las tardes se convirtieron en sus primeras lecciones. Cada día lo formaba en silencio, como si la vida misma fuera preparando su corazón para algo más grande. María guardaba todo en su corazón. Ella sabía desde aquel anuncio del ángel que su hijo no era como los demás, pero verlo crecer, reír, tropezar y levantarse como cualquier niño la llenaba de ternura. A veces lo observaba en silencio, mientras él se quedaba mirando el cielo con una intensidad que no parecía propia de un niño. En las fiestas religiosas, la familia viajaba a Jerusalén, y Jesús se emocionaba con los cantos y las oraciones del templo. Aunque aún era pequeño, algo en su interior vibraba de manera especial cuando escuchaba las Escrituras. No lo decía en voz alta, pero sentía que esas palabras antiguas tenían un eco en lo más profundo de su ser. Los vecinos de Nazaret lo veían como el hijo del carpintero. Algunos admiraban su obediencia, otros se sorprendían de su inteligencia precoz y otros más lo consideraban solo un niño más de la aldea. Pero cada gesto suyo llevaba una profundidad inesperada. Ayudaba al necesitado, compartía lo poco que tenía y escuchaba con respeto a los mayores. Así pasó su primera infancia, marcada por la sencillez, la obediencia y el amor familiar. Lo que nadie sabía es que dentro de aquel niño se estaba gestando un despertar que cambiaría para siempre la historia. En medio de la rutina, de los juegos y de los trabajos sencillos, se iba acercando el día en que Jesús descubriría plenamente quién era en verdad. El paso de los años en Nazaret hizo que Jesús dejara atrás la niñez más tierna, pero sin perder la inocencia de su mirada. Con cada amanecer parecía crecer no solo en estatura, sino en comprensión. Los vecinos lo observaban con curiosidad, porque aquel muchacho no era como los demás. Había en sus palabras una calma inusual, y en sus gestos una compasión que desarmaba cualquier enojo. En las tardes, cuando el sol descendía sobre las colinas, los niños de la aldea seguían jugando con risas y carreras. Jesús se unía a ellos, pero al terminar, mientras los demás se marchaban cansados, él se quedaba mirando el horizonte. José lo encontraba sentado en silencio, con los ojos fijos en el cielo, como si buscara en las estrellas una respuesta que solo su corazón comprendía. Sus preguntas sorprendían a todos. Mientras los otros niños preguntaban por oficios o juegos, Jesús se acercaba a los ancianos y preguntaba por la ley, por los profetas, por el sentido del sufrimiento. Uno de los hombres mayores de Nazaret llegó a decir que aquel muchacho hablaba como si llevara siglos escuchando la voz de Dios. Nadie entendía de dónde venía esa sabiduría. María escuchaba en silencio. Recordaba las palabras del ángel, el cántico de Simeón en el templo y la visita de los pastores aquella noche en Belén. Guardaba cada recuerdo como un tesoro, pero también como un misterio. Veía a su hijo crecer en gracia y en verdad, y su corazón se llenaba de ternura y de un temor reverente.
José, por su parte, le enseñaba con paciencia el oficio de la carpintería. Jesús aprendía rápido, pero cada golpe de martillo parecía ser para él una lección más profunda. La madera, dura y áspera, se transformaba en algo útil gracias al esfuerzo. Esa transformación lo inspiraba y en su mirada había un brillo especial, como si entendiera que un día la cruz de madera también tendría un significado eterno. Los días en Nazaret eran sencillos. Se trabajaba, se rezaba, se compartía lo poco que se tenía. Pero Jesús mostraba una generosidad desbordante. Si veía a un anciano cansado cargando agua, corría a ayudarlo. Si un niño lloraba por haber perdido una fruta, él la compartía sin dudar. Aquel espíritu de servicio lo hacía diferente, aunque él no buscaba reconocimiento. Un día, durante la lectura en la sinagoga, Jesús escuchó atentamente las palabras del profeta Isaías. Su corazón ardió al oír: «El Espíritu del Señor está sobre mí». Aunque aún no comprendía todo, esas frases se le quedaron grabadas en lo más profundo. María lo notó. Sus ojos se humedecieron como si esas palabras le hablaran directamente a él. Los vecinos comenzaron a murmurar: «Ese niño tiene algo especial», decían algunos. «Habla demasiado como los profetas», comentaban otros, pero nadie se atrevía a afirmarlo con certeza. Nazaret era un pueblo humilde, y pensar que el Hijo de Dios vivía entre ellos parecía un sueño imposible. Sin embargo, cada día algo nuevo confirmaba que ese niño no era común. En las noches, mientras todos dormían, Jesús se levantaba a mirar el cielo estrellado. A veces murmuraba oraciones, otras veces simplemente guardaba silencio. Era como si escuchara una voz que lo llamaba, una voz que todavía no revelaba del todo su secreto, pero que lo preparaba poco a poco para el día en que todo quedaría claro. Así, entre juegos inocentes y preguntas profundas, Jesús fue creciendo en sabiduría. Nadie sabía que se acercaba un viaje a Jerusalén que marcaría un antes y un después en su vida. Allí, en el corazón del templo, aquel niño de Nazaret revelaría al mundo la primera chispa de su identidad divina. Cada año, como era costumbre entre los judíos piadosos, José y María viajaban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Nazaret se llenaba de movimiento en aquellos días, familias preparando provisiones, caravanas organizándose, voces de niños emocionados por el largo camino hacia la ciudad santa. Jesús, con 12 años cumplidos, esperaba con ansias aquel momento. El viaje no era fácil. Eran días de marcha bajo el sol ardiente, atravesando caminos polvorientos y colinas interminables. Pero en medio del cansancio, la alegría de la fiesta lo hacía todo más llevadero. Jesús caminaba junto a sus padres, observando con atención cada detalle: los campos, los pastores, los viajeros que compartían historias sobre su fe. Todo lo absorbía con un silencio curioso y reverente. Cuando Jerusalén apareció a lo lejos, el corazón de Jesús latió con fuerza. La ciudad resplandecía bajo el sol, y el templo se levantaba majestuoso en el horizonte. Era el centro de la fe de su pueblo, el lugar donde generaciones habían orado, clamado y ofrecido sacrificios. Para él no era un simple edificio, era la casa de su Padre. Durante los días de la Pascua, la ciudad se llenaba de peregrinos. El bullicio de voces, los cantos de salmos y el aroma de los sacrificios creaban un ambiente solemne y vibrante. Jesús recorría las calles con los ojos abiertos, como si cada rincón revelara un secreto escondido. Se acercaba a los maestros de la ley, escuchaba sus palabras y parecía entenderlas con una claridad que asombraba incluso a los adultos. María lo observaba con ternura. Veía en él no solo al hijo que había criado con tanto amor, sino a alguien que pertenecía a una misión más grande. José, más reservado, también percibía que ese viaje no sería como los anteriores. Había en el rostro de Jesús
una seriedad nueva, una madurez inesperada para su edad. En el templo, Jesús quedó fascinado. El sonido de las trompetas, las oraciones colectivas, el resplandor del altar, todo lo conmovía profundamente. Se acercaba a los sacerdotes con respeto, pero también con preguntas que revelaban una sabiduría sorprendente. Mientras otros niños se distraían corriendo o jugando, él permanecía atento, como si cada gesto litúrgico lo conectara con algo eterno. Las horas pasaban sin que Jesús se cansara. Hablaba con los maestros de la ley, escuchaba las lecturas y cuando podía, hacía preguntas. No eran preguntas simples, sino profundas, que dejaban a los adultos sin respuesta inmediata. ¿Por qué el profeta dijo esto? ¿Qué significa que el Mesías traerá luz a las naciones? ¿Cómo puede el hombre cumplir toda la ley? Los sabios se miraban unos a otros, asombrados de que un niño pudiera hablar con tanta claridad. María y José cumplían también con los ritos de la Pascua, pero cada vez que buscaban a su hijo, lo encontraban en medio de los maestros, conversando como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. No entendían del todo lo que estaba ocurriendo, pero había en esa escena una mezcla de orgullo, misterio y temor. Los peregrinos que pasaban lo señalaban discretamente. Algunos murmuraban que nunca habían escuchado a un niño hablar de esa manera. Otros simplemente lo miraban con respeto, como si intuyeran que algo extraordinario se estaba gestando. Jesús, sin embargo, permanecía sereno, sin buscar elogios ni atención. Solo deseaba aprender y comprender más de la voluntad de su Padre. En el corazón de Jerusalén, bajo las columnas del templo, comenzaba a brillar con más fuerza la conciencia de Jesús. No era un juego, no era simple curiosidad infantil. Había en sus palabras y en sus gestos la chispa de una revelación. Nadie sabía aún lo que sucedería en los próximos días, pero ese viaje de Pascua quedaría grabado para siempre como el inicio de una verdad más grande, la de un niño que estaba descubriendo su identidad divina. Terminada la fiesta de la Pascua, las familias comenzaron a organizarse para el regreso a Nazaret. Las calles de Jerusalén se llenaban de caravanas, voces y equipajes. Entre el bullicio de los peregrinos, era común que los niños caminaran junto a parientes o vecinos, confiados en la cercanía de la familia. José y María, como tantos otros, iniciaron el camino de regreso creyendo que Jesús iba entre los conocidos. El primer día de viaje transcurrió sin sospechas. María conversaba con otras mujeres mientras José se mantenía atento al avance de la caravana. Al caer la tarde, cuando llegó la hora de reunirse para la comida, María buscó a Jesús entre los niños. Miró a un lado y a otro, preguntó a los primos, a los vecinos, pero nadie lo había visto. Una inquietud atravesó su corazón como un rayo. José se acercó, percibiendo la preocupación en el rostro de su esposa. ¿No está contigo?, preguntó con un tono cargado de ansiedad. María negó con la cabeza y juntos recorrieron apresuradamente todo el campamento, llamando por su nombre. La voz de María, quebrada por la angustia, se alzaba una y otra vez. Jesús, Jesús. Pero no hubo respuesta. La certeza los golpeó de pronto. Jesús no estaba en la caravana. Se había quedado en Jerusalén. El corazón de María se encogió, recordando todas las promesas sobre su hijo, preguntándose cómo había podido perderlo de vista. José, con la serenidad que lo caracterizaba, intentaba consolarla, pero en su interior también lo invadía el miedo. Decidieron regresar sin demora. El camino de vuelta a Jerusalén se convirtió en un peregrinar de angustia. Cada paso parecía más largo, cada sombra más amenazante.
La noche caía sobre las colinas y en el silencio roto por el viento, el corazón de María latía con fuerza, clamando a Dios por la seguridad de su hijo. Al llegar a la ciudad, la multitud hacía aún más difícil la búsqueda. Jerusalén seguía llena de peregrinos que se despedían o se preparaban para partir. María y José recorrieron calles, plazas, preguntaron a vendedores, a viajeros, a conocidos. Nadie tenía noticias del niño. La desesperación aumentaba con cada hora que pasaba sin encontrarlo. 3 días duró la búsqueda, 3 días de lágrimas, de cansancio, de oraciones silenciosas. María apenas podía dormir, recordando cada detalle de su hijo. Su sonrisa, sus preguntas, su mirada que a veces parecía reflejar el cielo mismo. ¿Dónde estaría? ¿Cómo estaría? La incertidumbre la hería profundamente. El tercer día, agotados y sin perder la esperanza, se dirigieron al templo. Quizá pensaron, lo encontrarían allí. Entraron entre la multitud de fieles y peregrinos, y lo que vieron los dejó sin aliento. Jesús estaba sentado en medio de los doctores de la ley, rodeado de hombres sabios que lo escuchaban con atención. Hablaba con serenidad, preguntaba y respondía con una sabiduría que sorprendía a todos. Los maestros lo miraban asombrados, comentando entre sí que nunca habían escuchado a un niño hablar con tanta claridad. La multitud también lo observaba con respeto. No había duda. Aquel niño no era como los demás. María corrió hacia él con lágrimas en los ojos. Lo abrazó con fuerza, aliviada de haberlo encontrado y al mismo tiempo conmovida por la escena que tenía ante sí. José, de pie, lo miraba con mezcla de asombro y reverencia. En aquel momento, sin comprenderlo del todo, ambos fueron testigos de que el niño que habían criado era mucho más que su hijo. Era el Hijo de Dios, y su misión apenas comenzaba. María, con el corazón aún agitado, se acercó a su hijo y lo tomó de los hombros. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, mezcla de alivio y desconcierto. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia», le dijo con voz quebrada. Su tono no era de reproche severo, sino de dolor maternal, el de quien ha sentido en carne viva el temor de perder a lo más preciado. Jesús la miró con una serenidad sorprendente. No había culpa en su rostro, ni tampoco indiferencia. Sus ojos reflejaban ternura y al mismo tiempo una profundidad misteriosa. Fue entonces cuando pronunció aquellas palabras que atravesaron el tiempo y siguen resonando hasta hoy. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El silencio cayó sobre los presentes. Los maestros de la ley dejaron de hablar entre sí, los peregrinos contuvieron el aliento y hasta el murmullo del templo pareció detenerse. Nadie esperaba escuchar tal declaración de labios de un niño. Era como si en ese instante lo humano y lo divino se entrelazaran en una sola voz. María y José no entendieron del todo lo que Jesús decía, pero aquellas palabras se grabaron en lo más profundo de sus corazones. Era una revelación y al mismo tiempo un misterio. Para ellos era su Hijo amado, para Dios era su Hijo unigénito. Esa tensión permanecería viva en cada paso de su vida. Los maestros del templo, impresionados, comenzaron a susurrar entre sí. Reconocían que nunca habían visto tanta sabiduría en un niño, ni un entendimiento tan claro de las Escrituras. Uno de ellos comentó que parecía hablar con la misma autoridad que los profetas. Otro guardó silencio, temiendo estar presenciando algo demasiado grande para comprenderlo. Jesús, sin embargo, permanecía sereno. No había arrogancia en su voz ni soberbia en sus gestos. Hablaba con la sencillez de quien sabe que está en el lugar correcto. Para él,
Estar en la casa de su padre no era un deber extraño, sino una necesidad natural. Era el inicio de una conciencia que con el tiempo se haría cada vez más clara, la certeza de ser el Hijo de Dios. María, abrazándolo nuevamente, no insistió en una respuesta. Comprendió que había llegado a un límite donde la maternidad debía ceder ante el misterio. Guardó esas palabras en lo más profundo de su corazón, como ya lo había hecho con otras revelaciones, sabiendo que un día todo tendría sentido. José, con su habitual silencio, colocó una mano sobre el hombro del niño. No dijo nada, pero su mirada reflejaba respeto. El hombre justo que había aceptado ser custodio de aquel misterio entendía que su hijo tenía un padre mayor, un destino más grande que cualquier taller o herencia terrenal. Finalmente, Jesús se levantó y salió con ellos del templo. Caminó a su lado sin resistencia, obedeciendo como siempre, pero con la conciencia de haber revelado una verdad más grande. No era un adiós a la infancia, pero sí el inicio de una etapa distinta. Ya no sería visto solo como el hijo del carpintero, sino como aquel que estaba destinado a cumplir la voluntad del Padre Celestial. Ese día quedó marcado en la historia como el momento en que Jesús reveló por primera vez su identidad. El niño de Nazaret había hablado como hijo de Dios. Y aunque muchos no lo comprendieron entonces, la semilla de la revelación había sido plantada. El día que Jesús descubrió que era Dios no fue un día de juegos ni de aprendizajes comunes. Fue el inicio de la misión que transformaría para siempre a la humanidad. El viaje de regreso a Nazaret fue silencioso. María y José caminaban con pensamientos profundos, recordando las palabras que Jesús había pronunciado en el templo. Cada paso resonaba en sus corazones como un eco de misterio. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. No lo comprendían del todo, pero sabían que esas palabras no eran un simple capricho infantil. Jesús, por su parte, no mostraba inquietud. Marchaba junto a sus padres con serenidad, obediente como siempre. Era el mismo niño que ayudaba a cargar el agua, que sonreía al ver a los ancianos del pueblo, que trabajaba junto a José en la carpintería. Y sin embargo, algo había cambiado. La chispa de una certeza más grande iluminaba su interior. Nazaret lo recibió con la rutina de siempre, el canto de los pájaros, el ruido de las herramientas en los talleres, las voces de los vecinos llamándose unos a otros. Nada parecía distinto, pero María lo miraba con ojos nuevos. Cada gesto, cada palabra de su hijo tenía ahora un peso mayor, como si todo estuviera impregnado de un propósito escondido. Jesús creció en sabiduría y estatura, como más tarde recordaría el evangelista Lucas. Su vida no estuvo marcada por lujos ni grandezas terrenales, sino por la sencillez. Aprendió a trabajar la madera con paciencia, a sembrar con esmero, a ayudar a los más débiles. No se apartó de la vida común, pero en cada acto ordinario brillaba una luz extraordinaria. Los vecinos seguían viéndolo como el hijo del carpintero. Lo veían cargar troncos, reparar puertas, ayudar en el campo. No sospechaban que aquel muchacho, con manos callosas y mirada serena, llevaba en su corazón el secreto más grande de la historia. Para ellos era bueno, justo, obediente, pero nada más. Y quizás esa fue la forma en que Dios lo mantuvo oculto, preparándolo en silencio. María, sin embargo, nunca olvidó lo ocurrido en Jerusalén. Guardaba ese recuerdo como un tesoro escondido, repasándolo en sus oraciones nocturnas. Cada vez que lo veía rezar con devoción, cada vez que notaba en su mirada una profundidad imposible de explicar, volvía a escuchar aquella frase que había marcado su corazón de madre. En la casa de mi padre. José también lo observaba en silencio. Hombre de pocas palabras, comprendía que su misión era acompañar, proteger y enseñar lo que podía.
aunque en el fondo supiera que su hijo estaba destinado a algo que escapaba de su comprensión. Lo aceptaba con humildad, confiando en que el plan de Dios se revelaría en su momento. La adolescencia de Jesús transcurrió en esa vida sencilla. No hubo portentos ni prodigios públicos, sino un crecer callado en medio de la gente común. Aprendió a valorar el esfuerzo del trabajo, la belleza del servicio y la importancia de la obediencia. Pero en su interior ardía la conciencia de que su padre no era solo José, sino el Dios eterno de Israel. A veces, en las noches estrelladas, se apartaba a orar en silencio. Elevaba sus ojos al cielo y sentía una comunión profunda con el Padre. No necesitaba palabras para saber que no estaba solo. Esos momentos, invisibles para los demás, eran los que lo fortalecían y lo preparaban para lo que vendría. Así, el niño que había sorprendido a los sabios del templo regresó a la rutina de Nazaret, pero ya no era simplemente un niño. Había descubierto su identidad en aquel encuentro y aunque siguió obediente a sus padres y escondido en la sencillez de la vida, el día en que Jesús descubrió que era Dios quedó grabado para siempre como el inicio silencioso de su misión. Los años pasaron y Jesús dejó atrás la niñez para adentrarse en la juventud. Nazaret seguía siendo la misma aldea tranquila, con el ritmo de la vida rural y el trabajo cotidiano. Pero en la vida de aquel joven carpintero comenzaban a percibirse matices que lo diferenciaban de todos los demás. No era un muchacho cualquiera. Su presencia transmitía paz y su mirada revelaba una profundidad que desconcertaba. En el taller de José, el sonido del serrucho y el martillo acompañaban cada día. Jesús aprendía a trabajar con precisión, moldeando la madera con paciencia. Pero mientras sus manos se ocupaban de tablas y vigas, su mente iba más allá. Cada pieza de madera parecía hablarle del misterio de la vida, lo frágil, lo quebradizo, lo que podía transformarse en algo útil y hermoso. Así, el trabajo manual se convertía en oración silenciosa. Los vecinos acudían a la carpintería en busca de reparaciones o encargos. Siempre encontraban en Jesús no solo un joven dispuesto a ayudar, sino también un corazón atento a sus problemas. A veces bastaba con unas pocas palabras suyas para que un hombre preocupado saliera más sereno. Otros decían que su sola compañía hacía más llevadera la carga del día. En las tardes, Jesús solía caminar por los campos. Se detenía a contemplar las flores, a escuchar el murmullo del viento entre los olivos, a observar cómo las aves volaban libres en el cielo. En esos momentos parecía perderse en una comunión silenciosa con el Padre. María lo observaba de lejos y se preguntaba cómo un joven podía tener tal sensibilidad por lo invisible. Su compasión se hacía evidente en cada gesto. Si un anciano tropezaba, él corría a levantarlo. Si un niño lloraba, se arrodillaba para consolarlo. Si una viuda sufría la soledad, encontraba en Jesús un oído dispuesto a escucharla sin prisa. Nunca se mostraba indiferente y su misericordia se desbordaba de manera natural, como un río que no puede contenerse. Los jóvenes de Nazaret lo miraban con cierta extrañeza. Mientras ellos hablaban de riquezas, matrimonios y ambiciones, Jesús se mantenía en silencio o desviaba la conversación hacia cosas más profundas. ¿Qué sentido tiene la vida?, preguntaba a veces, dejando a todos sin respuesta. Algunos lo consideraban extraño, otros lo admiraban, y unos pocos lo evitaban porque su pureza ponía en evidencia sus propias faltas. María continuaba guardando todo en su corazón. En cada gesto, en cada palabra de su hijo, veía confirmada aquella misión anunciada años atrás. Sin embargo, también experimentaba la tensión entre lo humano y lo divino. Quería protegerlo como madre, pero sabía que estaba destinado a algo mucho más grande que sus cuidados.
José, envejeciendo poco a poco, encontraba consuelo en la obediencia y dedicación de Jesús. Aunque sus fuerzas comenzaban a disminuir, sabía que su hijo era fuerte y trabajador. En el silencio compartido del taller, veía reflejada en él la fidelidad de Dios. Y aunque quizás intuía que no estaría presente cuando llegara el tiempo de la misión pública, confiaba en que todo estaba en manos del Altísimo. El pueblo seguía sin sospechar nada. Para la mayoría, Jesús era un joven justo, obediente y trabajador, nada más. Pero aquellos que tenían el corazón más sensible notaban algo distinto. Había en él una luz que no provenía de este mundo, una paz que no podía explicarse con palabras. Era como si en medio de la rutina de Nazaret habitara un secreto demasiado grande para ser revelado todavía. Así transcurrió su juventud, en silencio, en humildad, en obediencia, pero también en crecimiento interior, en comunión profunda con el Padre. El día que Jesús descubrió que era Dios, había quedado atrás como una chispa inicial. Ahora, en cada jornada, en cada acto sencillo, esa conciencia se afirmaba en su corazón. El tiempo de la misión aún no había llegado, pero el corazón del Mesías se preparaba en el silencio de Nazaret. El tiempo avanzaba y Jesús dejó de ser visto como un joven aprendiz para convertirse en un hombre hecho y derecho. Su figura en Nazaret era conocida por todos, fuerte en el trabajo, sereno en la palabra, siempre disponible para ayudar a cualquiera que lo necesitara. No buscaba reconocimiento, pero su presencia era imposible de ignorar. Cuando los vecinos tenían un problema difícil, acudían a él. Si había que reparar una puerta, cargar un madero pesado o acompañar a alguien en el dolor, Jesús estaba allí. Su vida transcurría en el silencio de lo cotidiano, pero en ese silencio se escondía una grandeza invisible. Era el hombre de Nazaret, pero en su interior ardía el fuego eterno del Hijo de Dios. Las viudas y huérfanos lo miraban como a un amigo fiel. Nunca volvía el rostro ante la necesidad, compartía el pan que tenía, escuchaba sin cansancio y muchas veces era visto consolando a los que sufrían. Nadie entendía de dónde provenía esa ternura tan desbordante, pero todos reconocían que había en él algo distinto, algo que no se podía explicar con las categorías humanas. En la sinagoga, su actitud era igualmente sorprendente. Escuchaba con atención cada lectura de la Torá, cada enseñanza de los rabinos, y aunque hablaba poco, cuando lo hacía, su palabra iluminaba a los presentes. Había en sus comentarios una claridad que sorprendía a los maestros, como si comprendiera las Escrituras desde dentro, desde la raíz misma de su sentido. Los jóvenes de Nazaret lo admiraban, aunque algunos lo veían con recelo. Mientras ellos perseguían honores o buscaban sobresalir, Jesús permanecía humilde, sin vanagloria. No necesitaba imponerse ni competir. Su grandeza estaba en la simplicidad con que vivía, en la coherencia entre lo que creía y lo que hacía. María lo contemplaba con orgullo silencioso. Cada vez que lo veía compartir una palabra de consuelo o realizar un gesto de bondad, sentía que se cumplía lo anunciado por el ángel tantos años atrás. Sin embargo, en su corazón también crecía la certeza de que la hora de su hijo se acercaba y que ese día traería tanto gloria como dolor. José ya no estaba. La tradición cuenta que partió en paz, dejando en las manos de Jesús la responsabilidad del taller y el cuidado de María. En esa ausencia, Jesús tomó con mayor firmeza su papel en la familia. No lo vivía como un peso, sino como un acto de amor. Su fidelidad en lo pequeño era la preparación para lo eterno. El pueblo, sin saberlo, estaba siendo testigo de la preparación del Mesías. No había milagros públicos, no había discursos multitudinarios, pero sí había un corazón que ardía en silencio, un corazón que cada día se entregaba al servicio y a la oración.
Era el silencio antes de la tormenta, el amanecer antes del día más luminoso. A veces, en las noches estrelladas, los vecinos lo veían apartarse a orar en soledad. Sus labios murmuraban oraciones. Sus ojos se elevaban al cielo con una intensidad que conmovía incluso a quienes lo observaban a lo lejos. Era evidente que no hablaba solo. Se comunicaba con su Padre, con esa certeza que había descubierto desde niño y que ahora lo sostenía en cada paso. Así vivió Jesús su juventud adulta en Nazaret, oculto a los ojos del mundo, pero plenamente consciente de quién era. No necesitaba proclamarse ni demostrar nada, porque sabía que el tiempo de su misión llegaría. Mientras tanto, cada acto sencillo, cada gesto de amor, cada oración silenciosa era un testimonio de su identidad. El día en que descubrió que era Dios, había quedado atrás, pero esa verdad lo acompañaba como una llama inextinguible que pronto iluminaría a toda la humanidad. El paso de los años convirtió a Jesús en un hombre plenamente adulto. Su vida en Nazaret seguía marcada por la sencillez, el trabajo en la carpintería, la ayuda constante a los vecinos, la oración silenciosa en las noches. Sin embargo, dentro de él algo comenzaba a vibrar con más fuerza. Sentía que el tiempo de permanecer oculto se acercaba a su fin. Los profetas hablaban de un Mesías que traería justicia, y cada vez que escuchaba esas palabras en la sinagoga, su corazón ardía. No era un ardor pasajero, sino una certeza que lo acompañaba desde la infancia. Aquella chispa encendida en el templo cuando tenía 12 años, ahora se había convertido en un fuego que no podía apagarse. El día se acercaba. En los campos, mientras caminaba entre sembradíos, meditaba en las Escrituras. Recordaba las palabras de Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí». Cada vez que repetía esos versos en silencio, sentía que hablaban directamente de su vida y misión. No los leía como promesas lejanas, sino como una realidad que latía en lo más profundo de su ser. Los vecinos lo buscaban más que nunca, no solo para encargos de carpintería, sino para consejos. Había quienes encontraban en él una paz inexplicable, como si su sola presencia calmara tormentas interiores. Algunos comentaban que al escuchar su voz, las preocupaciones perdían fuerza. Jesús no ofrecía soluciones mágicas, pero hablaba con una sabiduría que parecía venir del cielo. María, que guardaba en su corazón todas las señales desde su niñez, percibía el cambio. Lo veía retirarse más seguido a orar en silencio, pasar noches enteras en diálogo con el Padre. A veces lo encontraba en lo alto de una colina, de rodillas, con los ojos fijos en el cielo estrellado. Sabía que se acercaba el momento en que su hijo dejaría la seguridad de Nazaret para entregarse al mundo. El recuerdo de José también se hacía presente. Jesús, en su humanidad, había amado profundamente a su Padre terrenal, y el ejemplo de su justicia y silencio lo acompañaba en cada decisión. Pero ahora comprendía con mayor claridad que su verdadera misión no estaba en el taller, sino en abrir caminos de salvación. Algunos en Nazaret empezaron a notar que su mirada se dirigía más allá del pueblo. Aunque seguía siendo el mismo hombre servicial y justo, había en él una determinación nueva, como si sus pasos ya no pertenecieran solo a las calles polvorientas de la aldea, sino a un horizonte más amplio. Nadie lo decía en voz alta, pero se percibía que algo estaba a punto de cambiar. Jesús mismo sentía esa presión interior. No era ansiedad ni impaciencia, sino la certeza de un llamado. El Padre lo preparaba en silencio y él respondía con oración y obediencia. Cada día, al despertar, sabía que estaba un paso más cerca de ese momento en que su vida dejaría de ser privada para convertirse en pública, en misión, en entrega total. El día que Jesús descubrió que era Dios, había quedado atrás en el templo cuando apenas era un niño.
Pero esa revelación ahora se manifestaba con fuerza renovada en su interior. Era como un río que había corrido oculto bajo tierra y ahora buscaba salir a la superficie con toda su potencia. Su hora se acercaba y con ella el inicio de la historia más transformadora de todos los tiempos. Nazaret, sin saberlo, se preparaba para despedir al hijo más ilustre que jamás había tenido. El hombre que todos conocían como el carpintero, pronto sería reconocido como el Hijo de Dios. Y aunque aún faltaban unos pasos para que se manifestara públicamente, en su corazón Jesús ya estaba listo. El llamado ardía en su alma y no había vuelta atrás. El amanecer en Nazaret parecía igual a cualquier otro. El sol iluminaba suavemente las colinas y el canto de los pájaros llenaba el aire. Sin embargo, en el corazón de Jesús, aquel día no era como los demás. Había llegado la hora de dejar atrás la vida oculta y abrazar plenamente la misión para la que había sido enviado. Jesús se levantó temprano, como tantas veces, pero esta vez su mirada estaba fija en el horizonte. Se despidió de la carpintería, acariciando con ternura la madera que tantas veces había trabajado junto a José. Allí quedaban recuerdos de sudor, aprendizaje y amor, pero ahora comprendía que su tarea ya no estaba en el taller. La obra de su padre lo esperaba más allá de Nazaret. María, al verlo prepararse para partir, sintió un nudo en el corazón. No preguntó demasiado, porque sabía que ese momento debía llegar. Con lágrimas contenidas, lo abrazó con fuerza, como si quisiera detener el tiempo. Jesús la miró con ternura y le dijo en voz baja: «Madre, debo cumplir la voluntad de mi Padre». No había más que añadir. El camino hacia el Jordán era largo, pero Jesús lo recorrió con paso firme. Mientras avanzaba, recordaba cada etapa de su vida. Los juegos de infancia, el día en el templo, los años de trabajo silencioso, todo lo había preparado para este instante. Cada momento de oración, cada gesto de compasión, cada palabra de la Escritura grabada en su corazón era ahora parte de su armadura espiritual. Al llegar a las cercanías del Jordán, el rumor de las multitudes lo envolvió. Hombres y mujeres de todas partes acudían a escuchar a Juan el Bautista, aquel profeta austero cuya voz tronaba en el desierto llamando al arrepentimiento. Jesús observó en silencio, reconociendo en su predicación la preparación perfecta para lo que él mismo debía anunciar. Juan, vestido con piel de camello y ceñido con un cinturón de cuero, hablaba con una autoridad que conmovía a todos. «Preparad el camino del Señor», clamaba, y sus palabras resonaban como un eco profético. Cuando sus ojos se posaron sobre Jesús, un estremecimiento recorrió su ser. El Espíritu Santo le reveló que ante él estaba el Cordero de Dios. Jesús se acercó al río y pidió ser bautizado. Juan se resistió. «¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí?» Pero Jesús respondió con firmeza y humildad: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces Juan cedió y en medio del Jordán sumergió al Hijo del Hombre en las aguas. Al salir, el cielo se abrió. Una voz resonó desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El Espíritu descendió como paloma sobre él, confirmando lo que había descubierto desde niño y lo que ardía en su interior desde siempre: su identidad divina, su misión redentora, su destino eterno. Las multitudes quedaron sobrecogidas, sin comprender del todo lo que habían presenciado. Para muchos era un simple bautismo, para otros un signo misterioso. Pero para Jesús era el inicio oficial de su misión. El niño de Nazaret, que un día en el templo había sorprendido a los sabios, ahora comenzaba a caminar hacia la cruz y hacia la gloria.
Así terminó su vida oculta y comenzó su ministerio público. El día que Jesús descubrió que era Dios, había quedado atrás como una chispa inicial, pero ahora esa verdad brillaba con toda su fuerza. Desde las aguas del Jordán, la historia de la salvación se ponía en marcha, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. La infancia y juventud de Jesús en Nazaret nos recuerdan que la grandeza de Dios se manifiesta en lo sencillo. No hubo palacios ni ejércitos, sino un niño que jugaba en calles polvorientas, un joven que trabajaba con sus manos y un hombre que, en silencio, fue preparándose para la misión más grande de la historia. Su divinidad no se reveló con estruendos, sino en gestos de amor, en palabras de sabiduría y en una obediencia perfecta al Padre. El día que Jesús descubrió que era Dios, no fue solo una experiencia personal, fue el inicio de una revelación para toda la humanidad. Desde aquel momento en el templo hasta su bautismo en el Jordán, cada paso nos muestra que también nosotros somos llamados a descubrir nuestra identidad en Dios, a vivir con propósito y a caminar con fe en medio de la sencillez de la vida. Hoy, al recordar su niñez y su despertar divino, se nos invita a mirar nuestra propia historia con esperanza. Así como Él creció en silencio, obediencia y amor, también nosotros podemos descubrir que la grandeza de Dios se esconde en lo cotidiano. Abramos el corazón y dejemos que esa verdad transforme nuestra vida.